Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar ahora el tema de combinación de tasas de interés. Tasas mixtas y tasas compuestas o tasas internacionales. La combinación de tasas representa una situación en la que dos tasas de interés operan al tiempo sobre el mismo capital. La forma como ellas operan puede estar dada como tasas mixtas o tasas compuestas. Ya vimos anteriormente la conversión de tasas. Ahora estamos en la combinación de tasas. Y como decíamos, esta combinación se puede dar como tasas mixtas o tasas compuestas. En las tasas mixtas, la operación que comanda es la suma. En las tasas compuestas, la operación que comanda es la multiplicación. Un ejemplo de tasas mixtas es este, DTF más 6% anual trimestre vencido. Obviamente aquí hay una suma de una tasa variable con una tasa fija. La intención de las tasas mixtas es que la variación de las tasas de interés en el mercado sea asumida por el prestatario, de tal manera que si las tasas suben, él pagará una tasa mayor de interés en ese periodo y si las tasas bajan, pagará una tasa menor. Normalmente estas tasas se utilizan para préstamos de mediano y largo plazo, de 3 años en adelante hasta 7 o 10 años. Lo que hay que hacer para resolver la tasa es llevarla a una sola tasa. Entonces, en un caso dado, 6% anual trimestre vencido tasa fija. Y si encontramos que en este momento el DTF fuera 6.6% efectivo anual, tendríamos que llevar las dos tasas a la denominación de la tasa fija. ¿Por qué? Porque esta denominación comprende realmente los dos términos, tanto la ETF como la tasa fija. O sea, como se hace extensivo, entonces la tasa fija ya la tiene su apellido allí, pero el apellido de la tasa variable puede no estar en estos términos. Encontraremos normalmente la DTF en términos de efectivo anual. Por lo tanto, hay que hacer la conversión como lo haríamos en la conversión de tasas de 6.6 efectivo anual a anual trimestre vencido y en este caso nos daría 6.44. Teniendo las dos tasas en anual trimestre vencido, sí que las podemos sumar para tener un total de 12.44% anual trimestre vencido. Si quisiéramos encontrar la tasa efectiva, pues haremos la conversión del 12.44 anual trimestre vencido a tasa efectiva, lo que nos daría 13.04 efectivo anual. No podríamos en ningún caso decir como la ETF está en efectivo, convertamos primero el 6% anual trimestre vencido a efectiva y luego la sumamos. No daría lo mismo porque acuérdense que cuando uno hace una tasa efectiva de una tasa periódica, lo que hace es componerla sobre sí mismo. Y si yo compongo dos pedazos, cada uno sobre sí mismo, estoy evadiendo el efecto que tiene la composición de un pedazo sobre el otro y el otro sobre el uno. ¿Ok? Esto es el tema de tasas mixtas. Las tasas mixtas también pueden ser dadas en términos de moneda distinta. Por ejemplo, en dólares existe la LIBOR y la Prime Rate. En este caso tenemos el ejemplo de LIBOR más 4% anual trimestre vencido y encontramos en los datos que la LIBOR es 3% anual semestre vencido. Por lo tanto, este 3% anual semestre vencido lo debemos pasar a anual trimestre vencido con los procedimientos de conversión de tasas. Y una vez que lo tenemos, lo podemos sumar. Aquí tenemos que este 3% anual semestre vencido es 2.99 anual trimestre vencido, que lo podemos sumar con este 4 y nos da 6.99% anual trimestre vencido. Si lo quisiéramos pasar a efectivo, ya está listo y lo podemos pasar a 7.17% efectivo anual. Bien, este es el caso de las tasas mixtas cuando suman. Y la vocación de las tasas mixtas es tener una tasa indizada con un índice. Ese índice representa la variación del mercado y la tasa fija es lo que se llama el spread y ese spread es lo que se quiere ganar la financiera. El otro caso de tasas en combinación es el caso de tasas compuestas y sirve para traducir la tasa de interés de una moneda a otra, normalmente de moneda extranjera a moneda local. En el libro Fundamentos de Finanzas Internacionales se puede encontrar esta deducción por equivalencia financiera. La tasa local es igual a 1 más la tasa extranjera por 1 más la devaluación menos 1.
entendiéndose que la devaluación representa el incremento del precio de la moneda extranjera en un año, en porcentaje obviamente. En el caso de dólares tendríamos que la tasa en pesos colombianos sería igual a 1 más la tasa en dólares por 1 más la tasa de evaluación del peso frente al dólar menos 1. Estas dos tasas deben estar en efectivo anual o cuando menos en periódicas vencidas del mismo periodo. No podrán estar ni en periódicas anticipadas ni en nominales. La función que está aquí relatada está deducida para tasas efectivas o tasas periódicas vencidas y es la que normalmente se utiliza. Si nosotros extendemos algebraicamente estos términos, nos daría al final que la tasa es igual a la tasa en pesos igual a la tasa en dólares más la devaluación más la multiplicación de la tasa en dólares por la tasa de evaluación. Este término podría ser en un caso muy pequeño si ambas tasas son extremadamente pequeñas y tendríamos esta aproximación. O sea que casi que volveríamos esta tasa compuesta una tasa mixta porque estaríamos sumando a la tasa extranjera la devaluación. Pero no siempre se puede aplicar esta fórmula abreviada. Yo aconsejo que siempre utilicemos la fórmula normal. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos la fórmula normal o completa y acá la abreviada. Si nosotros tenemos esta situación donde la tasa en dólares es 9% efectivo anual y la devaluación es 15 anual, que es lo mismo que efectivo anual, entonces tendríamos que aplicando la fórmula completa nos daría un 25.35% efectivo anual en pesos y si aplicamos la fórmula abreviada tenemos un 24 con una diferencia de 1.35 anual, que es una diferencia alta. Por lo tanto, tendríamos obligatoriamente que trabajar con la fórmula completa. Solo en los casos en que la tasa de evaluación y la tasa la tasa de evaluación y la tasa extranjera son pequeñas, como aquí, por ejemplo, tasa extranjera 2% en dólares, tasa de evaluación 0.5% anual. Cuando aplicamos la primera fórmula completa, tendríamos como resultado 2.51%. Cuando aplicamos la fórmula abreviada 2.50, la diferencia es 0.01% que podría despreciarse. Entonces, esto es una fórmula para aplicar rápidamente, hacer un cálculo aproximado, digamos, es lo que yo llamo un cálculo de servilleta. Y luego este cálculo acá sí es el cálculo completo, que es el que deberíamos de trabajar. Aprovechamos estas fórmulas para decirles primero que obviamente estas tasas combinadas tienen un recorrido un poco más complejo que la conversión de tasas porque emplea varias conversiones de tasas. Y segundo, que si queremos apropiarnos de las bondades del Excel, para ello, pues podríamos hacer la aplicación y en el libro Fundamentos de Matemáticas Financieras tenemos desarrollado unos formularios para que rápidamente se puedan hacer estos cálculos de tasas compuestas y sobre todo el de tasas mixtas. Espero que haya sido de utilidad esta charla y nos vemos en una próxima oportunidad.